Bueno, primero quiero agradecer a la Fundación, porque gracias Lilian, porque realmente si algo agradecemos a los periodistas venezolanos y los venezolanos en general es cualquier escenario, cualquier espacio donde nosotros podamos contar la verdad de lo que pasa en Venezuela, cómo nos ha costado, cómo hemos luchado para que se nos escuche y se nos escuche con credibilidad. Porque cuando todo esto comenzó, cuando comenzamos los periodistas a salir al exilio, los periodistas a caer presos, incluso muertos, ya Hugo Chávez tenía un lobby internacional hecho que hacía creer que en Venezuela se respetaba no solamente la libertad de expresión, sino el resto de los derechos humanos, lo cual es falso. Nos ha costado mucho, pero realmente si de alguien hemos recibido ayuda, si de algún sector, de alguna comunidad hemos recibido ayuda, es de la comunidad cubana, y de verdad que la Sociedad Interamericana de Prensa ha sido como nuestro bastón. Sin ustedes nos hubiéramos caído definitivamente. Hace 5 años, cuando yo tuve que salir de Venezuela por una acusación de homicidio que el gobierno fraguó en mi contra, sostuve en la primera entrevista que me hicieron, que fue en el Nuevo Herald, por cierto, que mi caso no era aislado y que yo no quería que se hablara de mí, que no quería que se hablara de lo que yo había hecho, que no quería que se hablara de lo que a mí me había pasado, porque lo que yo sostenía en ese momento era que la violación a la libertad de expresión era una política de Estado de Hugo Chávez y había que tratarlo de esa manera, no con casos aislados y con casos particulares. En aquel momento aún nos era difícil defender esa tesis fuera de Venezuela, pues uno siempre se encontraba con 2 premisas que sostenían todos los colegas que nos entrevistaban o las personas con las que hablábamos. Todavía son premisas que persisten. Una era que los periodistas venezolanos nos habíamos convertido en factores políticos y que eso no era nuestra función, que no era nuestro oficio. La otra era que en Venezuela había medios de comunicación que decían lo que querían, como por ejemplo Radio Caracas Televisión y Globovisión, lo cual en aquel momento era cierto. Y aún sigue siendo cierto de alguna manera, ¿no? A la premisa de que los periodistas nos habíamos convertido en factores políticos, la respuesta entonces y ahora es que al defender la libertad de expresión frente al Estado todopoderoso, automáticamente estábamos haciendo política. En este caso, no política partidista, pero defendíamos la libertad y con ella nuestro oficio, que no tiene sentido definitivamente si no existe libertad de expresión. En esa pelea, los periodistas y medios libres en Venezuela hicimos que la sociedad civil entendiera que la libertad de expresión no favorece ni es un derecho ni un privilegio solo del comunicador, sino que va estrechamente ligado al derecho que todo ser humano tiene a estar informado. Esta política de Estado fue desarrollándose en varias fases que yo creo que tienen que ser analizadas y esto tiene que quedar escrito para la historia. La primera fase la enfrentamos los periodistas más pugnaces, sobre todo los que hacíamos trabajos de investigación sobre hechos de corrupción y planes inconstitucionales del régimen. Fue una fase de descrédito, creada en laboratorios cubanos, que consistía en bombardear por internet informaciones falsas bajo el título de goticas de cianuro y tipsitos sobre nuestra vida personal, sobre todo de las periodistas, de las mujeres, como por ejemplo acusarnos de consumir drogas, de ser alcohólicas, de tener cual o tal pareja a escondidas, etcétera, con la idea no solo de desacreditarnos públicamente, sino de lograr que el efecto psicológico de esto nos obligara a retirarnos. Por cierto que aquí presente está una periodista que pasó por eso, venezolana, Berenice Gómez, está de visita, periodista de Radio Caracas Televisión, una anécdota sobre esto es que decían estas cosas horrorosas, y hay una periodista bellísima y muy inteligente en Venezuela que se llama Marianela Salazar, algunos de aquí la conocerán, y a Marianela le decían de todo, pero el tipsito que más le dolió es cuando dijeron que estaba gorda. Eso casi la desestabiliza y la deja fuera de combate. Eso quiere decir que estos cubanos estudiaban lo que era la psiquis de cada uno y sabían lo que a cada una de nosotras nos podía afectar, ¿no? Las que teníamos hijos pequeños nos decían cosas que podían afectarlos a ellos, etc. Esto estaba acompañado de un laboratorio que grababa nuestras conversaciones telefónicas para después hacernos llegar las grabaciones y demostrarnos lo vulnerable que podíamos ser y simplemente asustarnos. Nos ponían patrullas de la DICIP en la esquina de la casa de manera obvia, de la policía política, para que viéramos que nos estaban siguiendo. Nos seguían además de forma abierta. Pero esto no les funcionó evidentemente y pasaron a la fase del acoso judicial
basado en nuestro trabajo, es decir, los delitos de opinión. Se nos citaba permanentemente a los tribunales y a la Fiscalía a declarar sobre nuestras publicaciones. Yo tuve un total de 8 juicios, entre ellos un juicio militar, lo cual es inconstitucional. Nos instaban en cada uno de los interrogatorios que duraban 5, 6, 7 y 8 horas, no nos dejaban ir a comer, no nos dejaban hacer llamadas telefónicas, a que reveláramos las fuentes. Estos juicios se abrían por acusaciones de funcionarios públicos o por órdenes presidenciales. Muchos de nosotros pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo productivo atendiendo a esas incidencias judiciales, lo cual además se traducía en gastos impagables de abogados, muchos de los cuales, por cierto, accedían a trabajar pro bono. En esta fase el régimen logró el retiro de algunos periodistas a los que obligaron a pedir perdón públicamente a cambio de no meterlos presos. Pero la mayoría superó esta etapa y avanzó. En esta fase el régimen no atacaba a los medios, sino a los periodistas. Con el cierre de Radio Caracas Televisión, bajo la excusa de que su concesión había terminado, comienza la fase enfilada hacia los medios. El cierre de Radio Caracas Televisión no fue una medida tomada a la ligera, sino estudiada minuciosamente. Después de abril del año 2002, Venevisión, que hasta ese momento era un canal de televisión crítico, cambió de línea editorial, convirtiéndose prácticamente en vocero gubernamental y practicando esa terrible decisión de la autocensura. De los canales de difusión masiva, es decir, de señal libre que podía ser captada sin cable, solo quedaba Radio Caracas Televisión, que se convirtió en la ventana de denuncia no solo de opositores, sino de los seguidores del gobierno que no eran atendidos en los medios del Estado. A pesar de la amenaza de no reanudarles la concesión, Radio Caracas Televisión nunca se autocensuró ni cambió su línea editorial crítica y avanzó valientemente, haciendo siempre un trabajo periodístico impecable. El régimen recibía constantemente los reportes de la audiencia del canal, que cada día aumentaba más, sobre todo en los sectores populares, donde Chávez tiene su piso político, y especialmente en los horarios de los programas informativos y de opinión, convirtiéndose en un generador de opinión antigubernamental de primer orden. La decisión fue sacar el canal del aire, al igual que 2 televisoras regionales y 34 emisoras de radio, todas de un mismo circuito crítico e informativo, que han sido clausuradas. Sobrevive Globovisión y su sobrevivencia es parte de la estrategia del gobierno para demostrar a nivel internacional que sí existe libertad de expresión en Venezuela. Pero la realidad, que a muchos no les gusta que uno las diga, pero esa es la realidad, es que precisamente por no tratarse de un canal de señal abierta, Globovisión llega a un sector muy pequeño de la población, que además es el sector de las clases A y B, que nunca estuvo con Chávez y que nunca va a estar con Chávez. Por lo que su programación informativa no afecta realmente al régimen, al menos en cuanto al público que lo recibe. Sin embargo, a 2 de los 3 propietarios de Globovisión, Guillermo Zuloaga y Nelson Meserane, se les ha aplicado una de las prácticas más destructivas del gobierno contra la libertad de expresión, que es la criminalización. A pesar de ello, Globovisión ha seguido informando. Numerosos son ya o somos los periodistas y dueños de medios que hemos sido convertidos en criminales comunes por obra y gracia del Poder Judicial supeditado a las órdenes de Hugo Chávez. Hemos sido acusados de asesinos, en mi caso, estafadores, delitos bancarios, acaparadores, extorsionadores, con pruebas falsas y testigos comprados, que han llevado a algunos a la cárcel y otros, como es mi caso, al exilio. Criminalizándonos, el régimen se defiende ante el mundo, asegurando que no se nos acusa por nada que tenga relación con nuestro oficio, sino porque hemos cometido crímenes comunes. A quienes hemos tomado la opción del exilio en lugar de la cárcel, se nos persigue más allá de las fronteras cuando se colocan requisitorias en nuestra contra en Interpol con datos judiciales falsos, de manera de impedir que podamos trasladarnos de un país a otro, pues podemos ser detenidos en cualquier aeropuerto y entregados al gobierno venezolano. Le relataba a Ricardo antes de entrar en la conferencia que, bueno, yo tengo una ficha en Interpol que me coloca como miembro de una organización criminal muy peligrosa. Además dice que estoy condenada a 34 años de cárcel, cosa que no existe en Venezuela, son 30 años de cárcel. Y además colocan una foto mía con un número lateral, como si alguna vez hubiera tenido una reseña policial, lo cual no existe, eso es un montaje del gobierno venezolano. La violación a la libertad, bueno, me recuerdo la cara con la que me vio el primer funcionario de inmigración en la primera vez que viajé fuera de Venezuela, y él creía que lo iban a ascender porque estaba agarrando a la jefe de la mafia más peligrosa internacional.
La violación a la libertad de expresión no solo se limita en Venezuela al cierre de medios libres y a la persecución de los periodistas, se viola también la libertad de expresión cuando se usan esos medios confiscados para ser usados en función de la propaganda oficial, agregándolos ya a los numerosos medios que maneja el régimen a su antojo y que, por cierto, no por ser muchos, son eficientes. Pues para que un medio cale y un periodista tenga quien lo lea, lo vea y lo escuche, son necesarios dos requisitos fundamentales: talento y credibilidad. Y sin duda, el gobierno de Hugo Chávez ha demostrado carecer de ambos, pues los índices de audiencia demuestran que nadie lo sigue y por ello Hugo Chávez acude a las cadenas interminables y con frecuencia casi diarias para hacerse escuchar. La semana pasada hubo una cadena de 17 horas. Comenzó a las 3 de la tarde y terminó a la 1 de la mañana. Mientras tanto, los medios de comunicación independientes no pueden cobrar los comerciales que deberían transmitir y que están pautados para esas horas. Imagínense la pérdida económica que esto significa para un medio de comunicación estar 17 horas encadenado oficialmente. Según Marcelino Bisbal, un estudioso de la comunicación venezolana, el gobierno de Hugo Chávez cuenta con cerca de 700 medios de comunicación a todos los niveles que no alcanzan ni siquiera el 6% de la audiencia. Esto responde definitivamente a una política de Estado revelada por el ministro de Comunicaciones, Andrés Izarra, en una entrevista que le dio al diario El Nacional el 8 de enero del año 2007, cuando declaró: hay que elaborar un nuevo plan y el que nosotros proponemos es que sea hacia la hegemonía comunicacional e informativa del Estado, lo más insano para la libertad y la democracia. El régimen ha logrado la autocensura de medios y periodistas con leyes que ha impuesto y que violan la Constitución, como por ejemplo que un conductor de un programa de televisión y el director del medio son responsables por lo que un entrevistado diga. Lo mismo ocurre en la prensa escrita, que el director es responsable por lo que escribe un reportero o un columnista. La autocensura también se da por problemas económicos. Cuando un medio deja de recibir publicidad porque los empresarios no se atreven a promocionar sus productos en los medios críticos al gobierno, es decir, por miedo, porque tienen miedo a las represalias fiscales, a la cárcel, a la persecución, el propietario del medio debe entonces tomar la decisión de cerrar o de aligerar su línea editorial. Por eso vemos que en Venezuela lamentablemente ya son muchos las emisoras de radio, de televisión, que han pasado a ser informativas, de ser informativas a ser emisoras que llaman de entretenimiento. En diciembre pasado, y esto cierra además los espacios donde opinar y donde ejercer el oficio de una manera digna. En diciembre pasado, aprovechando los últimos días de una Asamblea Nacional, es decir, del Congreso, solo conformado por diputados oficialistas, se aprobaron leyes dirigidas a legalizar la autocensura, la censura. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la llamada Ley Resorte, dirigidas a controlar las redes sociales y el Internet. Lo cual demuestra que la política de Estado que mencioné en un principio va dirigida no solo contra los medios y los periodistas, sino contra todo ciudadano que desee expresarse. El Twitter, el Facebook, esos son instrumentos de comunicación que el ciudadano ha aprendido a comunicarse a través y ha entendido que tiene derecho a hablar, que tiene derecho a la libertad de expresión a través de esas redes sociales. Ya ha habido casos de personas en Venezuela que han ido presas por comentarios que han publicado en su Twitter. Tal como fue aprobada, la ley clasifica el uso de redes de telecomunicación como un servicio público, algo que podría dar al gobierno una mayor discrecionalidad para regular la industria. Es decir, el gobierno decide si ese servicio público está siendo bien o mal utilizado según el mensaje que se esté enviando. Así se establecen sanciones por difundir mensajes que pudieran hacer apología del delito, eso lo decía el gobierno, constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía. Eso lo decía el gobierno, por eso es que los canales de televisión como empezaron a autocensurarse con las protestas, con la violencia que había en la calle, etcétera, entonces la gente por Twitter empezó a informar las cosas que estaban pasando en cada una de las ciudades y eso también estaría penalizado, porque no se puede informar si hay protestas, si hay alguna manifestación, etcétera. La ley también incrementa las multas a los medios radioeléctricos que llegarán al 10% de los ingresos brutos del año anterior, además de la suspensión del servicio por 72 horas continuas, más la revocación definitiva de la señal si se reincide en alguna falta que el gobierno considere falta. La razón por la cual Hugo Chávez no ha podido consolidar su proyecto hegemónico es que los periodistas venezolanos y los medios de comunicación han dado la batalla y la siguen dando, la seguimos dando. En eso hemos tenido de aliados organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, que detectó desde un comienzo el peligro que existía en Venezuela para la libertad de expresión. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas provisionales de protección a los periodistas y medios amenazados, pero el Estado venezolano no las ha respetado y en el caso
caso de la CIP, hasta ha impedido a sus miembros el ingreso en territorio venezolano y la instalación de algunas de sus asambleas. La pelea se sigue dando en Venezuela y afuera. En cada lugar donde hay un periodista exiliado como prueba viva de la persecución a la libertad de expresión, que es sin duda el derecho que nos da la característica de seres humanos, seguimos peleando. Aquí en Miami ya pasamos de 15 los periodistas que estamos exiliados. Y ninguno de los 15 hemos dejado de dar la pelea y la vamos a seguir dando. Muchísimas gracias.